Gracias. Gracias a todas y todos por esas muestras de cariño. Me siento en casa, me siento entre amigos de toda la vida política. Algunos faltaron que los presentaran. A mi amiga Elizabeth Mateos, diputada local, muy estimada por todos nosotros. Y desde luego a un dirigente político excepcional de la izquierda de nuestro país, a Jesús Ortega Martínez, amigo y dirigente de Nueva Izquierda, con todo cariño. No sé si presentaron a Frida Sofía Vero, a la secretaria Claudia Castelo, secretario Ayala, muchas gracias por su acompañamiento. Fernanda, que ya la presentaron, ahorita vamos a hablar de por qué está aquí. Alberto Atié, mi amiga la diputada Cristina Gaitán, que está también al lado de otra gran amiga, Pati Cruz. El diputado Rubio por aquí anda también hasta las alturas, como siempre, y ha hablado de nuestra amiga secretaria de Relaciones Políticas de Alianzas, Maritema Guajardo. Me siento en casa, me siento entre amigos, y más que cumplir con mi obligación constitucional, mi obligación legal de rendir cuentas a mis vecinos, que ya en sí mismo es algo muy importante, quiero compartir con ustedes la visión que tenemos sobre nuestro país, porque el año que termina no le deja un buen sabor de boca a México. México está sumergido en la violencia. México está estancado económicamente. Y quienes nos gobiernan piensan que es diferente, tal vez están viviendo otra realidad. Ellos dicen que hay bonanza económica y que hay muchas oportunidades, y las cifras los desmienten. Hace apenas 4 meses que viene México rompiendo récord en violencia. En este mes tuvimos más de 2,000 homicidios y ha venido incrementando. Son los meses más recientes en la historia de México, mucho más violentos. Y basta con preguntarle a cualquier joven de este país si México es un país de oportunidades, cuando la clase política priista, insensible, ineficiente, ineficaz, les dice que están creando empleos, y lo que ven nuestros jóvenes realmente es que los están aventando a una competencia, a una lucha darwiniana por ver cuál es el joven más preparado que cobra un salario indigno en nuestro país. Eso es lo que le está dando la clase política priista a nuestra juventud. Y tal parece que esto se refleja en la definición del presupuesto de egresos de la Federación del próximo año, cuando se le está destinando una cantidad muy raquítica a la restauración de nuestro país a causa de los sismos de septiembre. Para la clase política que nos gobierna, tal parece que eso no existió. Por eso le están destinando esa cantidad. No puede ser diferente la tragedia que nos sirvió, sino se parece mucho a la de 1985, porque representa un antes y un después. Y yo quiero invitarlos a reflexionar: ¿a quién queremos que nos gobierne después? No queremos que nos siga gobernando el PRI. Queremos que nos gobierne una clase política que sea sensible, que construya con la gente y que construya un nuevo México de oportunidades. Y esa clase política, la que va a restaurar la Ciudad de México, no solamente lo derrumbado, sino también en el ímpetu para reinventar y construir mejores oportunidades, está en el Partido de la Revolución Democrática, mi partido y nuestro partido.
buscando construir esta agenda necesaria para nuestra ciudad y para el país. Como legislador nos hemos encontrado a múltiples aliados, muchos de ellos están aquí, los jóvenes del Parlamento, que en días siguientes estarán acompañándonos aquí en la Cámara de Diputados, organizaciones sociales y civiles de otros partidos como Motiva, consejeros de la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Derecho para ser específicos, y otros más que nos han acompañado a hacer una propuesta, a diseñar una propuesta precisamente que nos haga ver al futuro en materia de juventud. Actualmente, la Administración Pública Federal para los jóvenes es un galimatías. Si un joven no ve concretado uno de sus derechos elementales como el de salud, de educación, alimentación, y ya no mencionamos los culturales, los de esparcimiento, los de derecho a la paz, etcétera, no encuentra la ventana que esté abierta para que el Estado se lo garantice, aunque son derechos reconocidos universalmente y reconocidos por el Estado mexicano. Por eso es que con todos ustedes hemos construido la Ley General de Juventudes, que lo que busca es materializar los derechos a los que se ha comprometido el Estado mexicano y que está obligado a cumplirlos. Por eso establecemos mecanismos de consulta, establecemos mecanismos de exigibilidad, porque si el Estado o el gobierno no se los cumple, tiene que haber un camino, y siempre es otro poder el que los tiene que obligar a ello. Es lo que buscamos por la Ley de Juventudes, que los jóvenes tengan la oportunidad de construir, de inventar un futuro en el que en nuestro país haya el cumplimiento de todos sus derechos, de derechos plenos. Y eso es lo que hemos construido con ustedes. Por eso les agradezco, jóvenes, que nos hayan acompañado en la construcción de esta ley. Si hablamos de derechos, tenemos que referirnos también a grupos que son vulnerados. Desafortunadamente, en nuestro país hay sectores que son más vulnerados y vulnerables que otros más. Yo he trabajado y desarrollado con varios aliados que se encuentran aquí también, mencionaban al CIPINA, al Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a World Vision, a UNICEF, organismos internacionales y nacionales con los que nos hemos encontrado, y autoridades tanto federales como locales, con los que hemos iniciado en esta legislatura un camino para que se localicen niñas y niños que han sido vulnerados, y dentro de esos grupos más vulnerados todavía, como niñas y niños migrantes no acompañados. En el primer grupo nos hemos encontrado que nuestro país vergonzosamente ocupa primeros lugares en pornografía infantil, en abuso sexual infantil, en embarazo adolescente, en matrimonio infantil todavía. Todavía hay 6 entidades que le deben a la niñez la eliminación y la prohibición total del matrimonio infantil. Con ustedes hemos trabajado y nos hemos encontrado aliados como Alberto Atié, que aquí está también y que le agradezco mucho su acompañamiento. La pederastia clerical también es un fenómeno que hay que eliminar en el mundo y en nuestro país. Alberto, gracias por acompañarnos en esta construcción. Hemos encontrado eco en organismos internacionales para definir una estrategia que ponga fin a todo tipo de violencia en contra de la infancia mexicana. Hemos encontrado aliados en las demás cámaras, en la Cámara de Senadores, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, mi amiga Angélica de la Peña, también nos ha acompañado en la construcción de esta agenda. Hemos intercambiado en materia de la eliminación de la violencia con organismos del Estado como el Comisionado Nacional de Seguridad, y de ahí han surgido varias propuestas, algunas controvertibles que hemos realizado y sostenemos, como la creación de un registro nacional de agresores sexuales,
que evite que aquella persona que ya haya sido descubierta y sentenciada por ser agresor sexual vuelva a tener contacto profesional con la niñez. Hemos propuesto también en este tema que se eleven las penas para el encubrimiento. Lamentablemente, la violencia contra nuestras niñas y niños se presenta en la familia, en las escuelas y en otros ámbitos que uno no se puede imaginar. Donde están hay una violencia muy fuerte. Un dato para que tomemos conciencia de esto es que en nuestro país 1 de cada 3 niñas ha sido violentada sexualmente y 1 de cada 8 niños también. Me refiero a la violencia sexual en toda su amplitud, desde el tocamiento hasta la aberrante y la lastimosa violación en todos sus aspectos. Eso debe preocuparnos y nosotros hemos propuesto más de una decena de reformas legales para poner fin a este flagelo social. Y agradezco también a quien nos ha acompañado en eso mismo. Hemos trabajado también una agenda muy amplia en niñez, decía, sobre todo en niñez migrante. No podemos exigirle a nuestro país vecino lo que no estamos dando, no estamos otorgando en el territorio nacional. Con este tema he querido demostrar, y como en todos los demás, que no soy un legislador que hace leyes dentro de las 4 muros de San Lázaro. Yo he visitado la frontera norte de nuestro país, he visitado la frontera sur y también Estados Unidos para localizar cuál es la situación de nuestras niñas y niños migrantes y los migrantes en general. Ahí he conocido también que afortunadamente la ineficiencia del Estado mexicano la cubren las organizaciones de la sociedad civil. Ahí he conocido a la Madre Olga, que se encarga de recibir en su albergue en Tapachula a los migrantes que caen de la bestia y quedan amputados de alguna extremidad, y ella les da albergue, los cuida y busca cómo el Estado se haga responsable para regresarlos a su país de origen. He conocido también albergues en el norte, en donde decimos, o dice el gobierno mexicano, que los haitianos ya están bien, que ya incluso se están creando familias, y lo que hemos descubierto realmente es que sí se han adaptado, pero a la pobreza, a la insalubridad, a ser víctimas de la violencia, hasta son asaltados en la pequeña colonia que se llama la Nueva Haití. De todo esto hemos dado testimonios y por eso hemos trabajado y seguimos trabajando de cerca con Migración, con Comar, con los oficiales de protección de la infancia, porque no es suficiente con denunciar, porque como legisladores tenemos la obligación también de proponer soluciones y las hemos tratado de construir con todas ellas. Y en materia de niñez, algo de lo que nos sentimos orgullosos es de haber implementado y empujado para que se celebrara el Parlamento Infantil en el Congreso. 300 niñas y niños nos vinieron a decir aquí lo que seguramente ya todos conocíamos, las condiciones que viven de violencia, la inseguridad, los bajos salarios, etc. Por eso agradezco que por aquí esté Carla, que es la parlamentaria del Distrito 11, al que yo pertenezco. También nos acompañan otras parlamentarias infantiles de la Ciudad de México, porque lo que quiero decirles a ustedes es que el compromiso que adquirimos, Carla, de que las propuestas que nos dejara el Parlamento Infantil no se quedaran solamente en el discurso, sino que se convirtieran en obligaciones vinculantes a las políticas públicas y que ustedes tuvieran la posibilidad de interactuar con las comisiones de este Congreso. Ya lo estamos empujando. Ya tenemos aliados en el PRI, en Acción Nacional, en diferentes grupos parlamentarios de este Congreso, para que no se quede en demagogia en la atención a nuestros niños,
sino que sean de verdad escuchados y que se les reconozcan todos los derechos. Gracias, Carla, por acompañarnos. Hay cuestiones que duelen al país y la corrupción es una de ellas. Pareciera que no hay forma de terminarla. El presidente de la República hasta se atrevió a decir que es un asunto cultural, casi renunciando a su eliminación. Las herramientas que nos da el Congreso en ese aspecto son múltiples. Por ejemplo, yo solicité que más de 330 solicitudes de juicio político que estaban congeladas en este Congreso desde el 2003 comenzaran a revisarse. Hubo negativa de la mayoría legislativa en este Congreso para que se revisara. Tuve que ir con un juez, acudir a otro poder y ganamos. Y el Poder Judicial obligó a que se instalara la subcomisión de examen previo para que se comenzaran a revisar los que en este momento ya sumarían casi 400 solicitudes de juicio político. Porque durante 15 años la obligación de los legisladores se quedó ahí y el derecho de los ciudadanos de señalar a un funcionario público o a un representante popular cuando está cometiendo actos de corrupción o cuando incumple una obligación legal o constitucional, se había quedado olvidada. Lo logramos con ayuda de otro poder. Y eso ha permitido que se comiencen a revisar algunos asuntos. Y no es solamente este tema para mí una denuncia de prensa. Yo mismo he participado en la promoción de 2 juicios. Uno en contra del exprocurador Murillo Karam, responsable de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. No vamos a descansar hasta que aparezcan. El otro juicio lo solicité para que se juiciara a quien, desde mi punto de vista, es el ícono viviente de la corrupción en nuestro país, que ha hecho de las obras públicas en este país, de los procedimientos de obras públicas, del desarrollo de infraestructura, un foco rojo, un foco de corrupción. Ese personaje es el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, que es un zombi del sistema, que no entendemos por qué el presidente de la República lo sostiene, aunque él lo ha respondido. Dice que es su amigo y que si su amigo no se lo pide, él no se retira. La corrupción ha sido y es una de las preocupaciones más grandes en nuestro país y seguiremos, porque es nuestra obligación, denunciándola, señalándola y acudiendo a todas las instancias dentro del Congreso, pero también fuera del Congreso, para ir erradicando este flagelo que provoca no solamente que se desvíen recursos, provoca también muerte. La corrupción mata, como todos lo vimos en el socavón del Paso Express de Cuernavaca, y contra eso hay que estar todos unidos. En este tenor, les comentaré que ser presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto, el internacional de la Ciudad de México, aunque ya no está dentro de la ciudad. Por cierto, agradezco la presencia de Jorge Alarcón. Jorge, que es representante del Grupo Aeroportuario aquí en el Congreso, es el enlace. Ser presidente de esta comisión no ha sido fácil. No ha sido fácil
aunque tengo que aclararles de inicio que yo estoy convencido de que el aeropuerto es necesario para nuestro país, porque ya la capacidad del actual es insuficiente para la demanda que existe de pasajeros, porque ya el aeropuerto actual es considerado por especialistas internacionales como un riesgo en protección civil para la ciudad, y porque la ciudad merece que se equilibre la pobreza para que haya una distribución de la riqueza que atienda a todos los que habitamos la megalópolis. Me explico, el oriente ha sido olvidado. Hay un desarrollo de servicios más en el poniente y la mudanza o la salida del aeropuerto internacional representa una oportunidad para catalizar, para desarrollar económicamente la zona oriente y que haya un equilibrio en todos los aspectos, pero en el aspecto económico, ecológico, movilidad, desarrollo urbano en la Ciudad de México. Esa ha sido la visión. Estamos a favor de la construcción del aeropuerto, pero no de cualquier forma. No nos oponemos como hay personajes en la política que se oponen sin razón a todo, incluida la oposición a que se construya el nuevo aeropuerto y que no dan ninguna razón, pero que sabemos que llevan intenciones estrictamente electorales. Nosotros hemos buscado aliados fuera del Congreso y agradezco, por ejemplo, que esté aquí en representación de la Asociación de Pilotos Aviadores, nuestro capitán. Muchas gracias por acompañarnos. Nadie sabe más de aeropuertos que nuestros pilotos. Está Alejandro Chapela, dirigente de los aduaneros. Hemos tenido contacto con cámaras empresariales de la industria de la construcción, con los acereros, con la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, con taxistas del aeropuerto, con urbanistas, con académicos, con ecologistas y desde luego hemos tenido un contacto permanente con los vecinos del actual aeropuerto, pero también los vecinos que están alrededor del nuevo aeropuerto, que habitan los municipios del nuevo aeropuerto, porque no es suficiente con ver el nuevo, hay que también equilibrar, decía, el desarrollo económico en la zona oriente. Y hemos detectado en estos 2 años de legisladores diversos puntos que son preocupantes para la población y para la nación también. Cuando se presentó la comisión, nosotros exigimos que hubiera transparencia. De hecho, promovimos que hubiera un acuerdo con Transparencia Mexicana para que fuera asesor permanente del grupo aeroportuario. Se aceptó verbalmente, pero al momento de firmar se echaron para atrás. ¿Por qué? Porque la transparencia es algo que menos le importa a los desarrolladores del proyecto. Señalamos también que era necesario que se diera a conocer a la población el impacto ecológico, económico, los planes de interconectividad para la movilidad eficiente de las personas, que era necesario que se instalara la Comisión de Desarrollo Metropolitano para que no se tomaran las decisiones solamente en el gobierno federal, sino se escuchara a la población, a las delegaciones, a los municipios, a los estados que conforman la zona metropolitana, y el gobierno federal lo ha negado. Han querido ocultar y han ocultado de hecho el flujo financiero que va hacia el aeropuerto. Ya cuando la auditoría vino aquí al Congreso a decir que el costo se ha rebasado por mucho y que está en riesgo de no ser entregado en la fecha que se pactó, el 20 de octubre del 2020.
y lo han negado, pero nosotros nos hemos encargado de hacer la denuncia, de ir a los medios, de invitar a los amigos periodistas, que algunos están aquí acompañándonos también, a que hagamos las visitas al desarrollo de la obra. Y pueden tapar todo lo que decíamos. Lo que no pueden cubrir es muchas cuestiones evidentes que voy a mostrarles en estas láminas. En ese socavón se está depositando 1 millón de metros cúbicos de lodo contaminado que está en Texcoco. Y el gobierno federal lo niega, dice que no es cierto. Es un socavón que es del tamaño del Estadio Azteca, es decir, si llenáramos el Estadio Azteca este lodo, se vería como un helado cubierto. Y el gobierno federal dice que no es cierto, que eso no está pasando en el país. Lo denunciamos ante los medios y lo siguen negando. Los clausuraron 2, 3 semanas y lo abrieron hace un par de semanas más. Ahí está la toma abierta. Recorrimos 7 municipios hace 2 semanas. Aquí nos acompañan varios vecinos de allá. Les pido que se pongan de pie para que vea gobierno federal y grupo aeroportuario que sí existen las comunidades afectadas. ¡Vida sí, ecocidio no! ¡Vida sí, ecocidio no! Y nos preocupa y nos ocupa lo que pasa. En Cerro Gordo, la empresa que no sabemos si tiene permiso, pero ya solicitamos a la Sedena que nos informe, huyó y dejó explosivos que están al aire libre, que la policía no quiso retirar porque son inestables y pueden explotar en cualquier momento. Estamos hablando de 3 cajas, yo no conozco la potencia que pudieran tener, pero esos explosivos estaban siendo utilizados para quebrar un monolito que es un cerro que se llama el Cerro Gordo. Quien haya visitado la pirámide de la Luna o la pirámide del Sol y voltea hacia el poniente, verá que el primer cerro, a menos de 5 kilómetros, es el Cerro Gordo. Y ese lo están dinamitando con explosivos. A menos de 5 kilómetros de la ciudad de los dioses. A menos de 5 kilómetros de la pirámide de la Luna, de la pirámide del Sol. Y pueden decir y cubrir los lodos y decir que no existe lo que estamos diciendo, opacidad, y que todo va muy bien, pero esto no lo pueden cubrir. No pueden tapar con un dedo la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Y tuvo que salir la comunidad, y aquí están, hace 4 meses, a detener la destrucción, el ecocidio del Parque Nacional que está en la mitad del Cerro Gordo, que está en San Martín de las Pirámides, y también la probable causa de daños al patrimonio de la humanidad. Por eso, nosotros les anuncio que en las próximas horas voy a acudir a la UNESCO a presentar una solicitud de investigación en contra de quien resulte responsable por la probable destrucción del patrimonio de la humanidad. Pero ya sé cuál va a ser la respuesta del secretario Ruiz Esparza, la misma que en el socavón. Dicen que no tuvo responsabilidad, que él no sabía, que él lo único que hace es ser titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y la Secretaría de la Función Pública lo está tratando de deslindar, de encubrir. Por eso esta denuncia la vamos a encauzar contra el funcionario público que anunció la obra, que debió haber revisado que los impactos ambientales, arqueológicos, económicos, sociales,
se hubiesen realizado, como dice la Constitución y la ley, previamente. Que ante los medios internacionales, el 3 de septiembre de 2014, dijo que el aeropuerto se iba a construir. Y ese funcionario público que vamos a denunciar es el presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto. Devastación ecológica, corrupción, insensibilidad es lo que vemos en quienes nos gobiernan. Falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Y yo quería decirles este tema porque también es mi convicción de que la agenda legislativa no se termina hoy. Hoy estamos informando sobre lo que hemos realizado. Está en mis redes sociales, está en el cuadernillo que les damos. He procurado ser un diputado que informa permanentemente mis actividades, pero hoy vengo a decirles que la agenda no se termina, que la agenda continúa, que tenemos todavía que trabajar con los jóvenes para que sean sujetos plenos de derechos. Y decirles a los jóvenes que los muros no se abren solos, no se caen solos. Los muros tenemos que derrumbarlos entre todos. Las resistencias del gobierno federal, de la parte insensible de la administración pública federal, la tenemos que derrumbar entre todos nosotros. Y eso todavía lo tenemos que trabajar juntos. Decirles a nuestras niñas y niños que la agenda continúa, que Fernanda, que seguiremos trabajando y necesitamos muchos aliados para erradicar todo tipo de violencia contra niñas y niños en nuestro país. Decirles a los vecinos de Iztacalco, a los vecinos de Venustiano Carranza, que tenemos que seguir trabajando para que cada vez haya más servicios, mejores servicios, que haya una reconciliación con ellos y la sociedad, por ejemplo, con el acceso al agua salubre y suficiente. Queremos decirles a los migrantes, sobre todo a la población mexicana, que no descansaremos en el tema de migración hasta que en nuestro país cualquier persona, sea mexicana o sea de cualquier nacionalidad, sea tratada con dignidad. Ese es nuestro reto en migración todavía. Queremos decirles y quiero decirles a las mujeres que nos están escuchando que seguiremos trabajando también en la agenda para eliminar la violencia contra las mujeres, como ya lo hemos propuesto en la Cámara de Diputados. Pero sobre todo, yo quiero pedirles a ustedes, a mi equipo de trabajo, a los usuarios del punto de encuentro, del cual estoy muy orgulloso. Ahí haré un paréntesis porque ya llevamos atendidos más de 1,500 personas directamente en el punto de encuentro, la mayoría de la colonia agrícola oriental, que es donde está ubicado, y lejos de poner una oficina de enlace legislativo, lo que quisimos es poner un centro que los vecinos lo hicieran suyo, que se apropiaran, y actualmente ellos mismos dan 25 talleres atendiendo a su población. Y es padre ver cómo con la actividad legislativa y social se cambian historias de vida para bien. Muchas gracias a los compañeros que nos han acompañado del punto de encuentro. Por último, decirles a todos ustedes, a mi equipo político Nueva Izquierda, a mi partido, a mi Comité Ejecutivo Nacional, a mi delegado Carlos Estrada, a Elizabeth, a los vecinos, a Alejandro, los aduaneros, incluso, diría yo, también a algunos funcionarios federales, al Fantasma, que es ejemplo de lucha personal
de lucha personal, Alberto Atié, que ha sido inspiración en la lucha, en no cejar en las causas más importantes y que a veces la clase política no ve. A la maestra Alfa, que también nos ha ayudado desde el área jurídica de la Ciudad de México para llevar identidad a nuestros niños del distrito de Venustiano Carranza y Iztacalco. Decirles a todos ustedes que esta visión que hemos desarrollado, que he desarrollado como político para ver en la actividad legislativa una herramienta de construcción, para inventarnos, para reinventar a nuestra sociedad y tener una mejor condición del futuro para nuestro país, no hubiera sido consolidada en mi persona si no hubiera sido por ustedes. Por eso quiero invitarlos a que me acompañen a este escenario. Quiero invitar a la gente del punto de encuentro a que pase conmigo. Quiero invitar a Fernanda también a que pase conmigo. Invitar a Ayala a que pase conmigo. Invitar a Vero, a Claudia, a los chuchos, como les dicen, a que pasen conmigo. Porque yo no niego el Jesús de mi parroquia, Chucho. A ver, a Carlos, a Elizabeth, a las y los presidentes municipales que hoy me acompañan. Quiero pedirles que pasen con nosotros. Quiero pedirle a todos ustedes, Alejandro, Jorge, pasa con nosotros. Carmen, Araceli, Avi Mitchell, por cierto, acompañándonos. Quiero pedirles que nos acompañen, porque a Rosy, desde luego, y a Mateo, mis dos amores, porque esta visión, esta construcción de un nuevo país, de una reinvención del futuro, no es tarea de una persona, es tarea de todos nosotros. Eso es nuestro reto, por eso les agradezco que me acompañen en este segundo informe. Les agradezco a todos. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarme. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a los vecinos, a las vecinas, a los de Pantitlán, a los académicos de Chapingo también, muchas gracias por acompañarnos, a Jorge, muchas gracias, muy buenas tardes.